Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato de Javier, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Mi nombre es Javier y soy ingeniero civil. Mi trabajo me ha llevado a lugares que la mayoría de las personas ni siquiera imaginan. He estado en montañas remotas, en selvas densas y en desiertos interminables. Pero hubo un proyecto en particular, en un rincón olvidado de Chihuahua, que me dejó una marca imborrable. Fue hace algunos años, cuando trabajaba para una constructora encargada de diseñar caminos rurales. El lugar era un terreno árido y despoblado, a más de 3 horas del pueblo más cercano. Había que abrir un camino que conectara unas comunidades agrícolas pequeñas con la carretera principal. La región era tan inhóspita que el único acceso era un camino de terracería que se volvía intransitable con la lluvia. Apenas había cobertura telefónica y el clima podía cambiar de extremo a extremo en cuestión de horas. Llegamos al lugar con un equipo reducido: 3 operadores de maquinaria, un topógrafo y yo. Nuestra base era un campamento improvisado con un par de casas de campaña y una lona grande que usamos como comedor. Las noches eran especialmente duras. El viento soplaba fuerte y el único ruido que rompía el silencio era el de los coyotes a lo lejos. Todo comenzó el 4.º día. Ese día me tocó acompañar a Saúl, el topógrafo, para marcar el trazado del camino. Caminamos casi 2 kilómetros desde el campamento, adentrándonos en una parte del terreno que se sentía diferente. Era una pequeña hondonada rodeada de cerros bajos, con matorrales secos y espinosos que parecían salir de la tierra como garfios. Había algo extraño en el aire, un silencio absoluto. Ni siquiera se escuchaban pájaros, y eso, en el norte, siempre es mala señal. Mientras Saúl tomaba medidas, encontré algo que me llamó la atención. Era una especie de mojón de piedras apiladas, como los que se usan para marcar territorios. Pero lo raro era que en la cima había una cruz hecha de ramas atadas con hilo negro. Nunca había visto algo así en mis recorridos. «Oye, Saúl, ¿has visto algo como esto antes?», le pregunté. Saúl dejó sus instrumentos y se acercó. Al ver la cruz, frunció el ceño. «No sé, pero mejor no lo toques. La gente de aquí tiene sus cosas. Ya sabes, costumbres». Asentí, aunque no podía apartar la vista del mojón. Algo en la forma en que las ramas estaban atadas me incomodaba. Terminamos nuestro trabajo y regresamos al campamento antes de que anocheciera. Esa noche, el viento parecía más fuerte de lo normal. Mientras cenábamos, Saúl sacó el tema del mojón. «¿Creen que alguien más ande por aquí?», preguntó mirando a los demás. Uno de los operadores, un hombre llamado Roberto, se encogió de hombros. «Aquí no vive nadie, eso seguro. Pero esos montones de piedras, he oído que los usan para marcar». «¿Marcar qué?», pregunté. «Pues depende. A veces marcan tumbas o cosas que la gente prefiere dejar en paz». Me reí nerviosamente, pero la conversación dejó un ambiente tenso. Todos estábamos cansados, así que nos fuimos a dormir temprano. En la madrugada, me despertó un ruido extraño, como si algo estuviera raspando la lona del comedor. Me quedé quieto, escuchando, pensando que tal vez era el viento, pero entonces lo oí de nuevo. Era un sonido más definido, como si alguien estuviera caminando lentamente alrededor de las tiendas. Salí con una linterna, tratando de no hacer ruido para no despertar a los demás. El aire era frío, y el cielo estaba despejado, iluminado apenas por la luz de las estrellas. Caminé hacia la lona, pero no vi nada fuera de lo normal. Justo cuando estaba por volver a mi tienda, escuché un crujido detrás de mí. Giré la linterna hacia el sonido, pero no vi nada, solo el terreno rocoso y los matorrales. Sentí una presión en el pecho, una sensación instintiva de que algo no estaba bien.
Regresé rápido a mi tienda y traté de dormir, aunque el sueño no llegó hasta casi el amanecer. A la mañana siguiente, encontré a Roberto junto a la maquinaria, mirando algo en el suelo. ¿Qué pasa?, le pregunté. Señaló unas marcas en la tierra. Eran como huellas, pero no parecían de ningún animal que conociera. Eran profundas, alargadas, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado por el suelo. ¿Viste algo anoche?, me preguntó. Negué con la cabeza, pero le conté lo que había escuchado. Roberto no dijo nada, pero lo vi inquieto el resto del día. Esa tarde, mientras trabajábamos, uno de los operadores notó algo más extraño. Cerca de donde estaba el mojón con la cruz, alguien había movido las piedras. Ahora estaban esparcidas por el suelo, y la cruz había desaparecido. Nadie admitió haberla tocado, y eso nos puso a todos nerviosos. Decidimos recoger temprano ese día y regresar al campamento antes de que anocheciera. La tensión era palpable. Durante la cena, casi no hablamos. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las lonas se agitaran ruidosamente. Esa noche, los ruidos regresaron, pero esta vez fueron más intensos. Se escuchaban pasos alrededor del campamento, el crujir de ramas secas, y algo que no logramos identificar, como un lamento bajo y constante. Nadie salió de su tienda. Al amanecer, encontramos algo que nos heló la sangre. En el centro del campamento, donde estaba la lona del comedor, alguien había colocado una nueva cruz de ramas, más grande que la anterior. Estaba atada con el mismo hilo negro y, a su alrededor, había huellas similares a las que habíamos visto antes. Saúl fue el primero en hablar. No voy a quedarme un día más aquí. Esto no es normal. Intenté mantener la calma y convencerlos de que termináramos el trabajo, pero todos estaban asustados. Finalmente, decidimos que lo mejor era regresar al pueblo y reportar el avance del proyecto. Empacamos todo rápidamente y nos marchamos antes de que algo más sucediera. Mientras el camión se alejaba por el camino de terracería, miré hacia atrás por la ventana. Por un instante, estoy seguro de que vi a alguien de pie en la hondonada, justo donde estaba el mojón. Era una figura inmóvil, alta y delgada, que parecía observarnos mientras nos íbamos. Nunca regresé a ese lugar. No sé qué era lo que encontramos, ni quiero saberlo. Lo único que sé es que hay sitios que no quieren ser perturbados, y nosotros cometimos el error de ignorar eso. Me llamo Esteban y soy ingeniero civil. Hace unos años trabajé en un proyecto de infraestructura en la Sierra Tarahumara, Chihuahua. Nos habían contratado para construir un puente en una zona remota, una obra necesaria para conectar a las comunidades aisladas. Al principio me emocionó la idea. No todos los días tienes la oportunidad de trabajar en un lugar tan impresionante como ese. Pero la realidad fue mucho más complicada de lo que esperaba. La zona era imponente, montañas cubiertas de pinos, acantilados profundos y ríos que serpenteaban por los valles. Pero también era completamente hostil. Las temperaturas caían brutalmente por la noche, las lluvias repentinas dificultaban el acceso y, lo peor de todo, la ubicación estaba completamente aislada. La señal del celular era inexistente, y la comunidad más cercana quedaba a más de 2 horas en camioneta, por un camino lleno de curvas y lodo. Nos instalaron en un campamento improvisado, compuesto por un par de cabañas prefabricadas que servían como dormitorios, y una carpa grande donde guardábamos las herramientas. Éramos 7 en total, 4 trabajadores, un supervisor, un cocinero y yo. Desde el principio, noté que había algo raro en el lugar. Los locales con los que hablábamos para conseguir víveres siempre nos miraban de una manera extraña cuando les decíamos dónde estábamos trabajando. Una vez, incluso,
Uno de ellos me advirtió con voz baja: «Ese lugar no es bueno para quedarse. Los de aquí no vamos ahí desde hace años». Le pregunté por qué, pero solo se limitó a mover la cabeza y se alejó. Pensé que eran supersticiones, algo común en zonas rurales. No le di importancia. Todo transcurrió sin problemas durante la primera semana. Trabajábamos desde el amanecer hasta el atardecer. Luego cenábamos y nos íbamos a dormir temprano, agotados por el esfuerzo físico. Pero las cosas empezaron a cambiar en la segunda semana. Una noche, ya pasada la medianoche, desperté porque escuché algo afuera de mi cabaña. Al principio pensé que era un animal. Había muchas ardillas y coyotes en la zona, pero el ruido no era de pasos ligeros, sino algo más pesado, como si alguien estuviera caminando lentamente alrededor de la cabaña. Me levanté con cuidado y me asomé por la ventana. Era difícil ver algo con claridad, pero bajo la luz tenue de la luna, noté una sombra que se movía cerca de las herramientas. Lo raro era que no se veía como una persona, sino más bien algo encorvado, con una forma extraña. Encendí mi lámpara de mano y abrí la puerta, dispuesto a ahuyentar lo que fuera. Pero cuando apunté la luz hacia el área de las herramientas, no vi nada. Todo estaba quieto, como si no hubiera pasado nada. Me dije a mí mismo que tal vez estaba viendo cosas por el cansancio y regresé a la cama. A la mañana siguiente, cuando los demás comenzaron a trabajar, notamos algo extraño. Varias herramientas estaban fuera de lugar, como si alguien las hubiera movido durante la noche. También encontramos huellas en el lodo alrededor del campamento. No eran de botas ni de algún animal que conociéramos. Parecían marcas alargadas, como si algo hubiera arrastrado los pies. El supervisor intentó tranquilizarnos, diciendo que seguramente eran bromas de alguno de los trabajadores, pero todos juraron que no habían salido de sus cabañas. Aún así, seguimos con la obra, aunque a partir de ese momento todos parecíamos un poco más tensos. La tercera noche después de ese incidente fue cuando las cosas se pusieron peor. Habíamos terminado de cenar y ya estábamos en nuestras camas cuando un ruido fuerte nos despertó a todos. Sonaba como si alguien estuviera golpeando las paredes de la carpa donde guardábamos los materiales. El supervisor y yo tomamos linternas y salimos a investigar. Cuando llegamos a la carpa, todo estaba desordenado. Los sacos de cemento estaban rotos, las tablas de madera apiladas estaban esparcidas por el suelo y varias herramientas habían desaparecido. Lo más inquietante fue encontrar las mismas huellas alargadas alrededor, como si algo hubiera estado revolviendo todo. Uno de los trabajadores, Pedro, empezó a murmurar que esto no era normal. Dijo que los locales tenían razón, que ese lugar estaba maldito. Tratamos de calmarlo, pero noté que todos empezaban a creer lo mismo. Esa noche nadie durmió. A la mañana siguiente, Pedro no apareció en el desayuno. Pensamos que seguía dormido, pero cuando fuimos a su cabaña, no estaba. Buscamos por todo el campamento y los alrededores, pero no había rastro de él. Lo más extraño fue encontrar sus botas perfectamente alineadas junto a la puerta de su cabaña, como si las hubiera dejado ahí antes de desaparecer. El supervisor decidió que debíamos reportar su desaparición. 3 de nosotros fuimos en la camioneta hasta el pueblo más cercano, mientras los otros 2 se quedaban vigilando el campamento. Cuando llegamos al pueblo y contamos lo sucedido, el comisario nos escuchó con cara seria. Después de un momento, nos dijo: «Si tienen sentido común, no vuelvan a ese lugar». Intenté presionarlo para que explicara, pero solo dijo que esa zona era tierra vieja y que no debía ser perturbada. Nos ofreció enviar ayuda para buscar a Pedro, pero con la condición de que desmontáramos el campamento de inmediato. Cuando regresamos esa tarde, lo primero que vimos fue que la carpa de herramientas estaba completamente derrumbada. Los 2 trabajadores que se habían quedado estaban pálidos, temblando. Nos dijeron que habían escuchado algo pesado moviéndose entre los árboles y que, en un momento, vieron una figura oscura.
enorme, de pie justo donde estaba la carpa. Dijeron que los miró, aunque no tenía ojos visibles, y que luego desapareció entre los árboles. Esa misma noche, empacamos todo y abandonamos el campamento. Nunca encontramos a Pedro. La empresa canceló el proyecto, alegando problemas logísticos, y el puente nunca se construyó. Hasta hoy, no puedo sacarme de la cabeza esas huellas alargadas, ni la sensación de que algo nos estaba vigilando en ese lugar. Sea lo que sea, espero nunca volver a cruzarme con ello. Soy Guillermo, y esto pasó hace poco más de un año. Mi primo Julián y yo somos aficionados al senderismo. No somos expertos ni mucho menos, pero nos gusta salir de la rutina, explorar paisajes fuera de lo común y desconectarnos un poco de la ciudad. Lo hacemos con frecuencia, sobre todo en los alrededores de San Luis Potosí, donde hay muchas rutas poco conocidas, algunas incluso fuera de los mapas turísticos. Pero esa afición nos llevó a vivir algo que ninguno de los dos ha podido olvidar. Todo empezó cuando Julián me llamó un jueves por la noche. Me dijo que había encontrado información sobre un lugar llamado El Cañón del Silencio, un sitio poco documentado al norte del estado, entre montañas y planicies desérticas. Según él, había leído en un foro que era espectacular y completamente virgen, lejos del turismo. Aunque me emocionó la idea, algo en la forma en que lo describió me dejó intranquilo. En el foro mencionaban que era difícil llegar y que no había señal telefónica en kilómetros a la redonda. Además, la última publicación era de hacía más de 3 años. No había fotos ni reseñas recientes. Julián, como siempre, insistió. Es justo lo que necesitamos. Un lugar tranquilo, sin ruido, puro contacto con la naturaleza. El sábado temprano cargamos nuestras mochilas con lo necesario: agua, alimentos, linternas, ropa térmica y un par de navajas por seguridad. Salimos en mi camioneta rumbo al cañón. El trayecto fue tranquilo al principio, avanzando por la carretera principal, pero al acercarnos a la región mencionada en el foro, el camino se convirtió en una brecha polvorienta y llena de piedras. Cada vez era más difícil avanzar. Llegamos a lo que parecía la entrada del cañón cerca del mediodía. Era un lugar impresionante. Paredes de roca rojiza que se alzaban a ambos lados, con formaciones erosionadas que parecían esculturas naturales. Había un silencio absoluto, interrumpido solo por el viento que se colaba entre las piedras. Dejamos la camioneta en un espacio donde apenas cabía y empezamos a caminar con nuestras mochilas. El lugar era realmente inhóspito. El sol pegaba fuerte y aunque llevábamos agua suficiente, el calor nos agotaba rápidamente. A medida que avanzábamos, noté algo extraño. No había rastro de animales, ni aves, ni insectos, ni nada. Era raro, porque en lugares como ese siempre hay al menos buitres volando o huellas de algún zorro, pero ahí no había señales de vida. Después de unas 2 horas de caminata, encontramos un espacio más abierto, como una especie de anfiteatro natural. Decidimos descansar y comer algo. Mientras nos sentábamos, Julián señaló algo al otro lado del cañón. Era una pequeña estructura de piedra, como una cabaña o un refugio. «Mira eso, ¿crees que alguien viva aquí?», me preguntó. No tenía idea. La estructura parecía muy vieja, con las paredes desgastadas por el tiempo. No tenía puertas ni ventanas visibles, solo una entrada oscura. Julián, siempre curioso, quiso acercarse. Yo no estaba tan convencido. «Deberíamos seguir nuestro camino. ¿Y si esa cosa está a punto de derrumbarse?», le dije. «No seas paranoico, Guille. Nada más quiero ver qué es». A regañadientes lo seguí. La cabaña estaba más lejos de lo que parecía. Al acercarnos, noté que no estaba construida con ladrillos o piedras modernas. Parecía hecha con bloques enormes, tallados a mano. Dentro estaba completamente oscura.
pero el suelo parecía de tierra compacta. Julián entró primero, iluminando con su linterna. Yo lo seguí. El interior era pequeño, apenas 4 paredes y un techo bajo. No había nada, salvo lo que parecían marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado varias veces. Julián apuntó con la linterna a las paredes y vio algo que nos inquietó. Dibujos. Eran figuras humanas, pero extrañas. Algunas estaban deformadas, con brazos largos y cabezas desproporcionadas. Otras parecían estar agachadas o encorvadas, rodeadas por líneas que parecían representar fuego o luz. «Esto está raro, ¿no?», murmuró Julián. Yo no respondí. Me sentía cada vez más incómodo, como si algo estuviera fuera de lugar. Decidimos salir, y al hacerlo, nos dimos cuenta de que el cielo había cambiado. El sol seguía brillando, pero el viento se había detenido por completo. Ya no había brisa, ni el más mínimo sonido. Julián intentó bromear para aliviar la tensión. Bueno, al menos no nos salió un animal salvaje, pero en ese momento, ambos escuchamos algo. Era un ruido seco, como si alguien hubiera golpeado una roca contra otra. Volteamos hacia el cañón, pero no vimos a nadie. ¿Escuchaste eso?, me preguntó, con los ojos entrecerrados. Sí. Vámonos de aquí. Apresuramos el paso, pero el ruido volvió a sonar, esta vez más fuerte, como si nos siguiera. Empecé a sudar frío. Julián se detuvo y lanzó un grito al aire. «¿Quién anda ahí?». El eco devolvió su voz, pero nada más. Caminamos más rápido, casi corriendo, hasta llegar al punto donde habíamos dejado la camioneta, pero cuando llegamos, me quedé helado. Los neumáticos estaban destrozados. Parecía que algo los había rasgado con una fuerza brutal. «¿Qué demonios?». Julián se agachó para inspeccionar uno de ellos. Yo miraba a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero no había nada ni nadie. El silencio era opresivo. De repente, el ruido volvió a escucharse, esta vez más cerca, como si algo pesado se moviera entre las rocas. «Tenemos que irnos ya». «¿Cómo?», me dijo Julián señalando los neumáticos. «A pie. No vamos a quedarnos aquí». Empezamos a caminar de regreso por el camino por donde habíamos venido. La brecha era difícil, pero no teníamos opción. Mientras avanzábamos, el ruido seguía, manteniéndose a cierta distancia. No importaba cuánto nos apuráramos, siempre estaba ahí, como si nos estuvieran observando. El sol comenzó a bajar, y la idea de quedarnos atrapados ahí de noche me aterrorizaba. Llegamos a un punto donde la brecha se bifurcaba, y Julián dijo que debíamos tomar la izquierda. Yo no estaba tan seguro, pero él insistió. Caminamos casi 1 hora más, hasta que nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. La noche cayó rápidamente, y la oscuridad del desierto nos envolvió. Encendimos nuestras linternas, pero su luz parecía débil en comparación con la inmensidad del lugar. El ruido volvió, pero esta vez no estaba detrás. Venía de los lados, como si algo nos rodeara. Julián y yo nos miramos, y por primera vez lo vi realmente asustado. «¿Qué hacemos, Guille?», me preguntó en voz baja. Antes de que pudiera responder, escuchamos un grito. Era desgarrador, inhumano, y parecía venir de todos lados al mismo tiempo. Empezamos a correr sin rumbo, guiándonos solo por instinto. No sé cuánto tiempo corrimos, pero finalmente vimos luces en la distancia. Era una carretera. Apenas llegamos, un camión se detuvo para ayudarnos. Nunca supimos qué fue lo que nos siguió ese día. Pero todavía, cuando cierro los ojos, puedo escuchar ese ruido seco, como si las piedras se golpearan entre sí. Mi nombre es Víctor, y hace unos años, durante una etapa difícil de mi vida,
Acepté un trabajo que nunca creí que marcaría un antes y un después en mi forma de ver las cosas. Había perdido mi empleo como administrador en una empresa pequeña, y con las deudas acumulándose, no tuve más opción que aceptar cualquier cosa que pudiera mantenerme a flote. Fue así como terminé trabajando para una compañía de telecomunicaciones que realizaba instalaciones de fibra óptica en zonas remotas del norte de México. El trabajo no era sencillo. A menudo implicaba largas horas de viaje por caminos polvorientos y desolados, muchas veces sin señal de celular y con el sol implacable sobre nosotros. Pero pagaban bien, y en ese momento era lo único que importaba. Solíamos trabajar en cuadrillas de 2 personas, y casi siempre me asignaban con un tipo llamado Mario. Era un poco callado, pero eficiente. Hacíamos un buen equipo. La noche que cambió todo comenzó como cualquier otra jornada normal. Habíamos recibido un aviso para reparar una falla en una antena ubicada en un sitio que todos en la compañía llamaban El Llano. No era la primera vez que íbamos allí, pero era uno de esos lugares que ninguno de nosotros disfrutaba visitar. Estaba a casi 3 horas de la ciudad, en medio de un terreno seco y rodeado de cerros. No había nada alrededor, ni casas, ni caminos pavimentados, solo tierra, matorrales y silencio. La antena en cuestión servía a un pequeño poblado cercano y algunos ranchos dispersos, pero la zona siempre parecía desierta. Llegamos cerca de las 6:30 p.m., con suficiente luz para hacer el trabajo rápido. La antena estaba en un terreno elevado, rodeada por una vieja cerca de alambre que apenas se sostenía. Mario estacionó la camioneta al pie del cerro y comenzamos a descargar las herramientas. Mientras lo hacíamos, noté que el aire se sentía diferente. No era solo el calor seco, había una extraña quietud, como si todo estuviera detenido. No se escuchaban insectos, ni pájaros, ni siquiera el viento. Ese silencio absoluto no era nuevo para mí, pero siempre me ponía incómodo. Mario y yo subimos al área de la antena y comenzamos a revisar los cables. La falla parecía menor, una conexión suelta por el desgaste. Mientras Mario se encargaba de ajustar las piezas, yo bajé por una escalera para inspeccionar una de las cajas de control que estaba al nivel del suelo. Fue entonces cuando noté algo raro. A unos 20 metros de la antena, había marcas en la tierra, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Me acerqué para ver mejor. Eran surcos profundos que parecían recientes, porque la tierra suelta aún estaba fresca. Al principio pensé que tal vez alguien había movido equipo, pero no había señales de llantas ni huellas, solo esas marcas extrañas que desaparecían hacia un lado del cerro. Mientras la seguía con la vista, sentí un escalofrío inexplicable. Me giré hacia Mario, que estaba arriba, y le grité: ¿Has visto esto? Mario levantó la vista, pero no parecía interesado. Déjalo, Víctor. Seguro son cosas de animales o algo así. Mejor apúrate. Algo en su tono me molestó. No parecía ser tan despreocupado como quería aparentar, pero decidí no insistir. Regresé a la caja de control, pero no podía dejar de pensar en las marcas. El sol comenzó a bajar mientras terminábamos el trabajo. Mario insistió en que nos apuráramos para evitar manejar de noche, pero cuando estábamos por guardar todo, notamos que uno de los focos de la antena seguía apagado. Revisamos los interruptores y no encontramos ningún problema, así que Mario propuso que subiera uno de nosotros a inspeccionarlo. Decidimos que él se quedaría abajo para sostener la escalera, mientras yo subía. La vista desde arriba era impresionante. Podía ver kilómetros de matorrales y tierra seca extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, pero no se veía ninguna luz, ni un solo indicio de vida humana. Mientras revisaba el foco, me pareció escuchar algo abajo, cerca de donde estaba Mario. ¿Todo bien ahí?, grité. Sí, apúrate. Su respuesta sonó forzada, como si estuviera nervioso. Cuando terminé y comencé a bajar, noté que Mario no estaba mirando hacia mí, sino hacia los matorrales al pie del cerro. ¿Qué pasa?, le pregunté cuando llegué al suelo.
Nada. Vámonos ya. Lo vi recoger las herramientas con rapidez, casi tirándolas dentro de las cajas. Me giré hacia donde él había estado mirando, pero no vi nada fuera de lo normal. Aunque algo en su actitud me inquietó, decidí no decir nada. Subimos a la camioneta y comenzamos el camino de regreso. Mientras manejábamos por el camino de terracería, el sol desapareció completamente, dejando solo la luz de los faros iluminando el polvo que levantábamos. Todo estaba oscuro, y la sensación de aislamiento se hizo más fuerte. Intenté encender la radio para distraernos, pero no logramos captar ninguna señal. De repente, Mario golpeó el volante con las palmas, frustrado. «Esto no está bien». «¿De qué hablas?». Me miró de reojo pero no respondió. En cambio, aceleró, como si quisiera salir de ese lugar lo más rápido posible. Su reacción me puso en alerta, y fue entonces cuando me di cuenta de que algo más estaba mal. Desde hacía un rato, había algo moviéndose en los matorrales al lado del camino. No era constante, pero cada cierto tiempo podía ver cómo las ramas se agitaban, como si algo o alguien estuviera siguiendo la camioneta. «Mario, ¿lo ves?», le pregunté señalando hacia afuera. «No mires». «¿Cómo que no mire? ¿Qué está pasando?». «No preguntes. No digas nada». Su respuesta solo aumentó mi ansiedad. Decidí hacer lo contrario y bajé un poco la ventana para escuchar. Al principio solo oí el motor de la camioneta, pero entonces percibí algo más. Pasos. Eran pesados y rítmicos, como si alguien estuviera corriendo al mismo ritmo que nosotros, pero no había forma de que eso fuera posible. Estábamos yendo a más de 60 km/h por un camino lleno de piedras. De repente, Mario frenó en seco. «¿Por qué te detienes?», le grité, sintiendo que el corazón se me iba a salir del pecho. «Hay algo en el camino». Miré hacia adelante, y efectivamente, había algo ahí, justo en medio del camino. Era difícil distinguirlo con la luz de los faros, pero parecía un bulto oscuro, inmóvil. Mario encendió las luces altas, y lo que vimos nos dejó helados. Era una especie de montículo de tierra, como si alguien hubiera cavado una fosa y la hubiera dejado ahí, bloqueando el paso. «Vámonos por otro lado», dije, pero Mario negó con la cabeza. «No hay otro camino». Sin decir más, salió de la camioneta para moverlo. Quise detenerlo, pero antes de que pudiera decir algo, lo vi paralizarse. Giró la cabeza lentamente hacia los matorrales, y en ese momento escuché un sonido que no puedo olvidar. No era un gruñido, ni un grito, sino una especie de susurro profundo que parecía provenir de todas partes. Mario corrió de regreso a la camioneta y arrancó sin mover el montículo. Lo atravesamos como pudimos, sintiendo como las piedras golpeaban el chasis. No hablamos en todo el camino de regreso, pero cuando llegamos a la base, Mario me miró fijamente y solo dijo: «Nunca regreses a ese lugar». Nunca supe qué fue lo que vimos esa noche, ni quién o qué hizo esas marcas. Mario renunció al día siguiente. Yo intenté continuar, pero cada vez que pienso en esa oscuridad y ese susurro, siento que dejé algo de mí en aquel cerro, algo que nunca recuperaré.